Buenas y bendecidas tardes, estimados televidentes. La verdad que es una alegría, es un placer, ¿verdad, pastora? Que es un placer. Es un placer, un gran gozo. Sí, la verdad que sí, es una alegría y un placer y con gran gozo venimos fin de semana tras fin de semana a grabar, a salir al aire, mejor dicho, por las pantallas de Canal 8 de Mercedes, para presentarles el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en el lugar físico donde nos reunimos, en calle Varela 684. Mañana tenemos culto los domingos a la hora 18, tenemos el culto general. Los miércoles culto de oración también a la misma hora, a la hora 18. Los sábados, hoy sábado, tenemos la escuela bíblica para niños, hora 16. Así que está cordialmente invitado o invitada, y si tenés algún niño entre 6 años más o menos y 12, menos 4 o 5 años, para ya desde pequeño que vayan escuchando la palabra del Señor, porque va a ser de edificación, de bendición para el día de mañana. Cuando ellos sean grandes se van a acordar lo que en la escuela bíblica de la Iglesia Aposento Alto, o donde haya escuela bíblica, ellos escuchen el mensaje de salvación, que es muy importante. Bueno, ahí en la parte inferior de la pantalla están los teléfonos de la pastora Cecilia y quien te habla, el pastor Edgardo. Te podés comunicar con nosotros, como lo ha hecho mucha gente, y nos sentimos muy bendecidos, preguntando alguna consulta, por pedido de oración, pedido de visitas. Con gusto vamos a estar atendiéndote hasta lo que esté a nuestro alcance. Lo que no esté a nuestro alcance, date bien tranquilo que lo vamos a poner en las manos del Señor, y Él, aleluya, siempre está dispuesto a derramar de su bendición, de su unción, de su poder sobre cada uno de nosotros. Bendito Dios Todopoderoso. Quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto, y como te vuelvo a repetir, estás cordialmente invitado, invitada. Si no te estás congregando en ningún lugar, si estás apartado, si no conoces a Jesús, anímate, porque en estos tiempos que es muy difíciles, y vos dirás otra vez con lo mismo, sí, en este tiempo nomás hay un virus tremendo de gripe y neumonía y todas esas cosas, que muchos de los hermanos y hermanas han pasado por eso, pero ya lo hemos puesto en oración y el Señor ha obrado con poder y gloria, y la medicina también ha jugado su papel importante, porque no hay que ser fanático. Si tienes algún problema de salud, consulta a los médicos, y también consulta al médico de los médicos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios. Cuando el hombre dice no puedo, Jesús dice yo puedo. Qué lindo. Bueno, quedó presentado el programa, y ahora vamos a hablar de la palabra de Dios, del mensaje de salvación. Te decía que en estos momentos difíciles, en este tiempo tan difíciles que estamos atravesando, bendito Dios de la gloria, hay veces que humanamente, hablo por mí, por más que estamos parados sobre la roca, que se llama Jesucristo de Nazaret, por más que realmente nosotros seamos fervientes cristianos y amemos a nuestro Señor y Salvador, muchas veces también nos viene ese bajón, esa dificultades, ¿sí? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Dificultades. ¿Y qué nos dice el Señor en su palabra? Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas humanamente, pero hay cosas que tenemos que ponerlas delante del Señor. Yo el otro día compartía en un estado una hormiguita llevando una piedra muy grande. Hay cargas que son muy pesadas para vos y para mí, y nosotros, por más que tengamos intención de llevarlas, no vamos a poder. Pero si la ponemos, es fácil y ligera mi carga. El Señor lo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si el Señor te lo dice, seamos sensibles a la voz de nuestro Señor y Salvador Jesús, el cual nos ama. Estimado televidente, tú que estás sábado tras sábado, domingo tras domingo, mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, y todavía estás
indeciso o has hecho o has repetido la oración de fe, que es muy importante, porque como dice en Romanos capítulo 10, del 8 al 10, del versículo 8 al versículo 10, de la abundancia de tu corazón habla la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos, que lo mejor ya vino, que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que Dios tiene preparado para ti, tú no te imaginas. Como dijo la pastora, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué estás esperando, amigo y amiga, para dar ese paso de fe? Y no mires al hombre, no me mires ni a mí, ni a Cecilia, no mires al hombre. Pon los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12, que es el autor y consumador de la fe, y Él no te va a fallar. Porque en este pasaje, por acá por la tierra, vamos a tener gigantes, luchas, guerras, de todo tipo. Pero hay uno que yo conocí hace 23 años, que no ha perdido nunca ninguna batalla. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Te lo estoy presentando. Te lo estoy presentando. Hoy es el día que tú vas a dar ese paso de fe, vas a recibir a Jesús en tu corazón, vas a aparecer, aleluya, mañana en la iglesia Aposento Alto de Varela 684, y vas a decir: vengo porque el programa de Canal 8 me impactó, me tocó, me animó, y recibí a Jesús en mi corazón, y ahora quiero comenzar a congregarme y servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, basta de presentación y vamos a lo que realmente impacta, importa y estremece, que es la palabra de Dios. Que es viva y eficaz. Como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Amén. La verdad que sí, la palabra de Dios es maravillosa, porque Dios es maravilloso, y la palabra de Dios, que es el pensamiento de nuestro Dios. Y por eso es que nosotros venimos a contarte, para que veas que este Dios que nosotros te hablamos es un Dios de amor, un Dios de poder, y ese Dios que te está buscando hace mucho tiempo. Ese Dios que cuando estás en dificultades es el único que te puede sacar, como decía el pastor. Y yo, no sé si te acordás, la semana pasada yo comencé a hablar de un pasaje, pero no pude extenderme más, y quiero más o menos continuar con esa idea del pasaje. Yo lo había leído el otro día en el Evangelio de Mateo, pero ahora voy a leértelo en el Evangelio de Lucas. Y voy a leerte lo que va a continuación del pasaje. Yo te leí cuando Jesús calmaba la tempestad. Yo te leí cuando iba Jesús a la barca con sus discípulos, y cuando se levantó una tormenta y sus discípulos comenzaron a atemorizarse porque Jesucristo estaba durmiendo y la barca se anegaba. Pero Jesucristo estaba durmiendo porque Él sabía que Él tenía el poder sobre la naturaleza. Él sabía que su Padre tenía sus ojos sobre ellos también, y que Él era poderoso para poder salvarlos. Aparte, otra cosa, en el versículo 22, San Lucas 8:22, decía, cuando que te leí la semana pasada: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, dijo: pasemos al otro lado del lago. O sea que ya ahí los discípulos demostraron una falta de fe total, porque Jesucristo les dijo, comenzó diciéndole: pasemos al otro lado del lago. Pero cuando vino la tormenta, ellos se aterrorizaron, se olvidaron que Jesús les dijo: pasemos. Jesús no le dijo: vamos a intentar cruzar el lago si nada nos pasa. No, Él dijo: pasemos. Pasemos. Y cuando Jesús te dice: pasa, haz, o te da una orden que sabes que viene específicamente de Dios, tomala y hacela y no dudes. Ellos dudaron: pasemos al otro lado. O sea que era pasara lo que pasara, iban a llegar al otro lado. ¿Y por qué iban a llegar? Ahora te lo voy a explicar. Pero estos discípulos se olvidaron, como a veces nos olvidamos nosotros, que Dios nos ha dado una promesa, pero llegado el momento en que estamos sufriendo
esa tempestad, esa tormenta en nuestras vidas, nos olvidamos que Jesucristo ya nos dijo: somos más que vencedores. Tantas promesas que tenemos en la Biblia. Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Pero nos olvidamos en ese momento, y ellos se olvidaron y temieron a la tempestad. Y ahí fue donde mostraron su falta de fe al olvidarse que era una orden de Dios. Amén. Y si Jesucristo le había dicho, lo iba a cumplir. Por eso es a ti. Jesucristo te ha dado algo en esta hora, no dudes. Aunque veas que no se ha cumplido, aunque veas que no lo veas tan lejano, aunque tu vida esté dada, hecha pedazos, no te preocupes. Jesús te dijo y lo va a cumplir. Solamente mantén la fe en Él. Porque después estos hombres lo vieron a Jesús durmiendo, se olvidaron de eso, como te decía la semana pasada, se olvidaron que Jesús estaba en la barca y que les había dado una orden. Y había sido precisa, no había dicho tal vez, le dijo pasemos. Amén. Y se olvidaron de eso y fueron a despertarlo porque perecían según ellos. Jesús se levantó, primero ya como te decía, en este no dice eso. Primero los reprendió la incredulidad de ellos. Si Él les había dicho que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Amén, sí, Señor. Y después calmó la tempestad y calmó el viento. Y se hizo grande bonanza. Amén, pero sí, a continuación vamos a ver que Jesucristo después, cuando cruzan el lago, llegan a la región de Gadara, donde en este evangelio dice que estaba el endemoniado gadareno, en el que yo te leí la semana pasada, decía los endemoniados gadarenos. La Biblia no se contradice. Acá dice él, en el otro dice dos. Posiblemente porque él, que escribió el libro, hizo hincapié en aquel que se convirtió. Porque tal vez fueron más de un endemoniado, capaz fue uno, capaz fue dos. Pero hubo uno que se convirtió, uno que quiso seguir a Jesús, como aquellos 10 leprosos. ¿Te acuerdas que fueron 10 leprosos sanados? Pero 9 siguieron la ruta. Solamente uno volvió a darle gracias a Jesús. Amén. Y solamente Sí, uno siguió a Jesús. Y este es el caso que puede ser que pase acá. Entonces vemos que se levantó esa tempestad y después llegaron a Gadara. Y cuando llegaron a Gadara, vamos a ver lo que pasó. Dice: arribaron a tierra los gadarenos que están en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese el hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado con él. Y le rogaban, ¿puedes seguirlo leyendo, pastor? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato, una cantidad de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos... Está en 35. Sí, los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea que acá vemos que después de esa tempestad que se levantó en el lago de Galilea,
cuando llegaron al otro lado había un hombre que estaba muy necesitado, un hombre que estaba hacía tiempo poseído por demonios, un hombre que estaba viviendo los sepulcros, un hombre que ya había llegado, que andaba desnudo, que se golpeaba, un hombre que estaba pasando una situación que ya era desesperante. Pero llegó Jesucristo, y cuando Jesucristo llegó, esa situación se revirtió totalmente. Ese hombre que moraba en los sepulcros, más abajo dice, vinieron y lo encontraron vestido y en su sano juicio. O sea que cuando Jesucristo llegó y con ese objetivo, porque sabía que estaba ese hombre, y ese hombre fue libre. Por eso es que yo te leí la tempestad, porque vamos a pasar en nuestras vidas, tal vez tú lo estés pasando, tempestades. Pero ¿por qué son esas tempestades? Porque después que la pases a la tempestad, viene una gran bendición. Esa tempestad tal vez fue una tempestad que no fue una tempestad como estos días que hemos estado con tormenta. Fue una tempestad posiblemente espiritual, una tempestad que el mismo diablo pudo haber producido pensando que él podía hundir a la barca con Jesús y de esa manera abortar lo que Jesús tenía para hacer. No solamente libertar al gadareno, sino ir a la cruz y libertarnos a todos de la potestad del diablo. Amén, sí, Señor. Pero vemos que nosotros cuando estamos en la tormenta nos olvidamos de que Dios tiene algo para nosotros, y que si nosotros permanecemos sabiendo que en la barca nuestra está Jesús, sabiendo que Él nos dio una promesa y que le va a cumplir, tenemos que seguir adelante, porque después de esa tormenta pasamos a algo mayor, a obtener una bendición mayor. Y acá esta tempestad quería impedir eso. Y que tal vez en tu vida ha habido una tempestad, estás viendo una tempestad, no temas, no te aterrorices como hicieron los discípulos. Confía simplemente en que Jesús está en tu barca, y tú que aún no lo tienes como Salvador, invítalo en tu barca. Y si tú invitas a Jesús a tu barca, vas a ver que no hay nada, ninguna tormenta que pueda contigo, porque Jesucristo tiene esa bendición que viene después de la tormenta. Esa bendición que va a venir, vas a pasar a otro nivel superior, vas a ir pasando, por supuesto, y siempre vamos a ir teniendo tormentas. Solamente que tenemos que tratar de la tormenta de mantenernos firmes para poder llegar a aquello que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Primero, la salvación. Después, aquella promesa que Él te ha hecho durante la tierra. ¿Usted alguna vez pasó alguna tormenta, pastor? ¿Yo? Sí. Tormenta me parece que es poco, pero siempre estuve en la barca, nunca me bajé de la barca. Siempre estuve tomado de la mano de Jesús. Y que se levante en tormenta, porque sé que después de la tormenta viene la bendición. La verdad que sí. Me viene a la memoria en estos momentos una tormenta muy grande que vivimos en la época del COVID. Pues no por el COVID, sino porque venía la bendición. Amén. Era cuando, después de eso, fue cuando fuimos levantados pastores. Pero antes de esa promesa vino una tormenta tan grande. Una tormenta tan grande que, ¿cómo te digo? Una tormenta que a mí me desestabilizó un poco, pero no hizo que yo jamás me olvidara de que Dios había prometido algo, que lo iba a hacer, que Jesús iba en mi barca, por más que los hombres se levantaron y hablaron y despotricaron y mintieron y difamaron. Pero, por supuesto, los hombres, el ser humano, fue el que levantó una nube una tormenta, una nube levantada, yo pienso, por los mismos infiernos, que venía provocada por el mismo diablo, por el mismo infierno, pero que usó a hombres y mujeres que se pusieron a repetir cosas que la verdad que a difamar. Pero yo pasé muy mal en ese tiempo, lo reconozco. Pero para la gloria de Dios, esa tormenta nos estaba preparando para algo mayor. Porque cuando estábamos viviendo esta tormenta, que sabíamos que Dios nos iba a sacar, porque Él estaba en la barca, y que estando Jesús en nuestra barca, nada
Simplemente hicimos eso, le entregamos nuestra carga a Jesús, le entregamos nuestro problema a Jesús, y Jesucristo no solamente peleó por nosotros, después nos puso en el lugar que Él quería ponernos, solamente mantente en la barca. Eso es lo más importante, que no dudes, no importa lo que el hombre inspirado por los infiernos pueda venir a decir de vos o de cualquier situación que estés pasando, confía en que esa tempestad lo único que va a hacer es elevarte a una posición mayor. Amén, sí, Señor. Si te mantienes firme, no te bajes de la barca. Porque si en ese momento de la tempestad, de la tormenta, tú te bajas de la barca, no vas a llegar a aquello que Dios te prometió. Por más que duela. Duele, a mí me dolió mucho. Porque las tempestades y las difamaciones muchas veces no vienen de aquel del que está en la vereda enfrente, de aquel que nunca nos saludó. Vienen de aquellos que amamos. Amado Dios. Pero sobre todas las cosas amamos a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso yo te digo en esta hora, no temas a esa tormenta, solamente confía que el Señor te va a sacar en victoria. Y tú que no eres hijo de Dios, por favor, en esta hora yo te pido que tú te animes. Aleluya. Y que hagas esa oración que es tan importante. Y no solamente la oración, como hace el pastor, toma el siguiente paso, que es congregarte, buscar a Dios y consagrar tu vida a Él, sí, y ahí no va a haber tormenta que pueda contra vos, y que de cualquiera te va a sacar y vas a llegar a esa bendición, porque Jesús dijo pasemos al otro lado. A nosotros nos había dado una promesa que hacía tiempo que estaba adormecida. La tormenta se levantó, desestabilizó, a mí sobre todo me desestabilizó, porque yo sabía que era difamación, me dolió, pero después de eso, la promesa que el Señor había dado se cumplió. Por eso no temas, sí, porque no te estoy hablando solamente porque lo leí, aunque sé que todo lo que está acá es verdadero, te estoy hablando porque lo viví. Pastor. Lindo haberlo vivido para poderlo contar. Y nosotros lo vivimos y es por eso que lo contamos. ¿Para qué? Para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Como pasó con este gadareno. Este gadareno, aleluya, después que vinieron los del pueblo de Gadara y le dijeron a Jesús que se fuera de sus contornos, más adelante, si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios que le dijeron que se fuera de eso, que lo dejara tranquilo, que lo dejara en paz. Pero esa persona que estaba desnudo, que vivía en sepulcro, que lo ataban con cadena, con grillo y los rompía, había tenido un encuentro con el dador de la vida. Y qué importante cuando vienen esas tormentas, esas tempestades, esos desiertos, cuando se levantan esos gigantes que vos los mirás y te da miedo, como le pasó a usted. A mí no me dio miedo, a mí me indignó, me avergonzó. Bueno, pero esos gigantes caen en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque realmente, bendito Dios de la gloria, esa persona que había estado endemoniado estaba libre, en su sano juicio, postrado a los pies de Jesús, y le dijo a Jesús que lo llevara en la barca con él, y Jesús le dijo que no. Y yo no lo comprendía, ¿por qué no lo lleva? Porque hay cosas impresionantes, hay cosas mayores, como decía la pastora, que hay que hacer. Nosotros, si lo hubiésemos bajado a la barca, o si hubiésemos, aleluya, solamente confiado en Dios, bendito Dios, y nos queda, no, ve, es lo que los días después nos dijo Dios, ve y predica la palabra de Dios, mi palabra, y dile a los necesitados, a los que están cautivos, que van a ser libres en el nombre de Jesús, porque el Señor nos dice en su palabra, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. Y este endemoniado quedó ahí y le dijo a Jesús, ve. ¿A quién? A los tuyos. Yo no me encerré, no, yo salía a las calles de Mercedes y hablaba con más fervor, con más amor, porque el Señor, bendito Dios de la gloria, me había dicho que iba a pasar al otro nivel, que iba a pasar del evangelista Edgardo Pujolar al pastor Edgardo Pujolar y la pastora Cecilia Echeveste. Bueno, y el enemigo se levanta, pero cuando el enemigo se levanta, Jesucristo actúa. Amén.
Créelo. Te lo dice un hombre que no le contaron nada. Y te lo vuelvo a repetir. Lindo haberlo vivido para poderlo contar. Testimoniar. Sí, el testimonio fiel. Cosa que hizo el endemoniado de Gadara. Y Jesús le dijo, ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero ¿sabe lo que dijo el endemoniado gadareno? Fue y le testificó a Decápolis, que son 10 ciudades, y les dijo cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esa Trinidad divina, porque el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo es el que continúa la obra de Jesús aquí en la tierra. Es el que ejecuta, porque yo les prediqué el día miércoles en el culto de oración que tuvimos en nuestro respectivo domicilio, porque, bueno, lo hicimos así. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 15, versículo 7. Todo lo que le pidieras a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si el Señor te dice que pasemos, que vayas, que tomes, que golpees, hazlo. Pero si te lo dice el Señor, no vayas por cuenta tuya, porque el Señor va a decir, ¿sabes una cosa? Verá que yo no te mandé a ningún lado. Ve. Si el Señor te dice, ve, porque el Señor te va a respaldar, te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Como hablábamos con la pastora, hagan un pasaje de Saúl y David, que es algo tremendo. Sí, también no solamente tormentas, gigantes muy grandes, pero a veces estas tormentas nos preparan para otra cosa, como los gigantes nos preparan para ir a cuando tenemos que enfrentarnos a un gigante mayor. Aquel gigante, el primero Goliat, el más conocido, porque dice que venció David, fue Goliat, y lo venció en un ratito, con un golpecito. Pero después hubo un gigante más grande que ese, que durante 13 años lo estuvo persiguiendo, que fue el rey Saúl. Ya estaba ungido rey David, pero Saúl lo persiguió durante 13 años. Y entonces pensamos a veces, poniéndonos a meditar, tal vez aquel primer gigante que David derrotó cuando niño fue para que él, cuando pasara esta otra situación, tuviera la fe y la certeza de que Dios también lo iba a librar de ese gigante. Como te decía, era Saúl. David era un guerrero de Saúl. Se levantó alguien del entorno de David y por 13 años lo persiguió. Pero David aguantó porque él sabía que Dios es todopoderoso. Aparte dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de espíritu de amor y de dominio propio. Amén. No tengas temor a la dificultad, al gigante, a la tormenta, porque Dios tiene algo precioso preparado. Yo lo creo, Señor. Bueno, yo sé que tu corazón está bien tierno para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesús. Ya recibiste esta palabra que tú dirás, y sí, en mi vida hay gigantes. Bueno, si hay gigantes en tu vida, vamos a ponerlo delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Esos gigantes van a caer en el nombre poderoso de Jesús. Lo primero que vamos a hacer es dar el paso de fe para que ese gigante o esos gigantes digan, ¡pa! Hasta ahora lo tenía atemorizado, pero ahora con Jesús es brava la cosa. Bueno, dile así a nuestro Señor Jesucristo y vas a pasar a ser de algo creado por Dios a un hijo o una hija de Dios. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de todos ellos, porque te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente se escuchan ruidos de gigantes caer. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén.